Bueno, esto se va. Bueno, bienvenidos a todos los que están mirando. Gracias por estar. Eh, Siguiendo con esta cuestión de la cuarentena y del aislamiento social, seguimos ofreciendo estos encuentros online. Eh, este encuentro no sería una continuación pero sí de la temática, pero sí de la propuesta de lo que fueron las charlas de historia que se llevan a cabo ahora una semana atrás, 2 semanas atrás, perdón, que eran sobre los apuntes de historia y demás. En este caso vamos a trabajar sobre, Ana va a trabajar sobre un trabajo que realizó ella en su momento sobre sobre la representación de la mujer. Ella después lo va a explicar bien. Antes de empezar con esto, queríamos hacer un par de aclaraciones. La primera es que el espacio, sigue cerrado. Estamos haciendo todavía la campaña de tapabocas para los que no tienen. Nos escriben y coordinamos el tema de dejárselos en la entrada para que ustedes puedan pasar a buscarlos. También estamos haciendo, pero eso todavía no vamos a dar demasiados detalles porque todavía está armado, algunas cuestiones con repartición de alcohol en gel y demás, pero bueno, eso para más adelante. En el caso que nos traiga a trabajar hoy, vamos a seguir con la misma temática que usamos las clases de las otras charlas.
Ustedes van a ir preguntando cualquier duda que vayan teniendo y al final, para no hacer como un corte en el medio y se alargue demasiado, al final vamos a ir contestándolas, así que escriban sin ningún problema. Lo mismo si después les surge alguna duda en posterior a este video, también pueden hacerla tranquilamente y se la vamos a ir contestando a medida que las vayamos viendo o que podamos, porque a ver, pasó también que muchas fueron después contestando con las clases seguideras, entonces con los encuentros seguideros, entonces está para ese momento vamos a ver, vamos a ver cómo se da. Una cuestión importante es que queríamos también rescatar es este trabajo que Ana va a exponer hoy y las clases que vienen. Primero puede ser que hagamos una modificación de cronograma y en lugar de 3 a 4 encuentros, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo para que no se vuelva tan denso. Lo que decía es, esto salió en una publicación de Cartografías del Jengibre. Cartografías del Jengibre es una publicación fanzine multimedial, porque trabaja en las redes y trabaja con otros formatos, del espacio. Estamos volviendo como a reeditarla y a trabajarla en una temática que es cartografías de cuarentena, donde invitamos a todos aquellos que este aislamiento ha dejado marcas y ha dejado huellas y está bueno que podamos comunicarlas y podamos darlas a conocer, así que pueden ir mandándonos, búsquenos en las redes, Cartografías del Jengibre, y pueden ir mandándonos y vamos compartiendo y armando, y la idea es, una vez terminado este proceso, armar una hermosa recopilación impresa de lo que fueron este mapeo por la cuarentena. Así que bueno, sin mucho más, cualquier cosa, recuerden que vayan escribiendo, yo voy a ir contestando y lo que no va a contestar al final, los dejo con ella. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto poder otra vez estar presentando estos temas y bueno, vamos a ver de centrarnos esta vez en un área muy puntual, a diferencia del anterior proyecto, que era hacer como un picoteo por toda la historia del arte, que es el tema de la representación del cuerpo de la mujer en el arte argentino, y lo vamos a circunscribir un periodo que es de 1853 a 1960. Hoy voy a ir explicando un poquitito todas estas categorías, o sea que hoy va a ser un poco más densa por ahí la charla, y después nos vamos ya a trabajar, a partir de hoy vamos a trabajar uno de las categorías que de análisis, y después en los otros encuentros vamos a ir desarrollando la siguiente. El punto de partida de este trabajo, que se basa, las categorías que tomo son categorías que desarrollamos con Rocío Granero hace unos años atrás, trabajando esto, cuando había muy poco material. Hoy hay bastante más producido, pero esto ha sido sobre todo un trabajo de los últimos 10 años. Es cómo clasificamos la imagen de la mujer, estas categorías de las que yo voy a hablar ahora. Pero para hablar de esto tenemos otra vez que irnos a algunos temitas que son bases o el sustrato para entender de qué estamos hablando. En primer lugar, tenemos que la modernidad, ¿se acuerdan que yo en las charlas anteriores, hablábamos de la modernidad como ese periodo que se da sobre todo a partir del siglo XV, y yo decía que borra cosas, o sea, nos hace ver un relato a partir de ignorar otros relatos. Dentro de las huellas o de las situaciones importantes que se borran, es la figura de la mujer como productora de arte. Si nosotros vamos a la antigüedad, a los relatos de Plinio, vamos a encontrar que él nombra a mujeres pintoras, e incluso habla de la calidad de estas mujeres pintoras. Es más, es una mujer la que, según Plinio, inventó la pintura. Pero igual, dentro de la Edad Media, donde es muy difícil encontrar nombres propios, nombres de los productores de obra, igual vamos a encontrar que aparecen el nombre de mujeres. Y de pronto
llega Vasari, llega la modernidad y todo esto desaparece. Y nos centramos en un hombre produciendo para un hombre. Es decir, el dominio masculino se produce en un productor de arte masculino, que no siempre es masculino, pero va a ser el hombre el que va a tener la preeminencia cuando armamos la historia, para un consumidor hombre, pero no únicamente para cualquier consumidor hombre. Es para un consumidor hombre blanco, heterosexual y burgués. Y la mujer entonces queda reducida al tema de la aparición del cuerpo, la representación del cuerpo, perdiendo lo que es la subjetividad. Vuelvo a repetir, si nosotros vamos a la parte histórica, vamos a encontrar mujeres representando temas clásicos con una mirada particular. Y eso pasa también en el Renacimiento, pasa en el Barroco, pero cuando agarramos un libro de historia, cuando tomamos un libro de historia, esas mujeres no aparecen, o aparecen como complemento, como allá atrás leemos 20 nombres masculinos y uno femenino. En la Argentina de la que vamos a hablar, es decir, que vamos a centrarnos hoy, que va a ser la parte del siglo XIX, y vamos a seguir eso la clase que viene, la charla que viene, hubo mujeres que producían arte. No únicamente hubo mujeres que producían arte, hubo mujeres que pintaban desnudos. Pero eso generaba cierta rispidez. Es más, tenemos el caso de Sofía Posadas, que en el salón de 1891 se me fue el nombre, era un salón del Ateneo, del viejo Ateneo, ella presenta un torso masculino desnudo y eso genera toda una serie de comentarios que se pueden seguir en los diarios de la época, acerca de la inmoralidad de estas pinturas, de cómo puede ser, que terminan con ella retirando el cuadro, o sea, para evitar seguir siendo atacadas. Ese mismo año en el Ateneo se habían presentado otros desnudos, pero producidos por hombres y no producía este choque. Una cuestión que es interesante pensar es que el Ateneo era organizado por mujeres, o sea que toda esta rispidez y esta censura no provenía de un hombre físico, sino venía de un dictamen masculino, que las mujeres que tenían el poder podían seguir implementando o manteniendo. Entonces, volviendo un poco al tema de la representación, esto es en cuanto a la producción, ¿no? Vuelvo a repetir por ahí para que quede bien claro, hablamos de la modernidad desde el siglo XV en adelante en una producción masculina destinada a un público masculino, blanco, heterosexual y burgués, ¿sí? Y el trabajo de la mujer invisibilizado, ocultado, acallado. Pero ¿qué pasa cuando pensamos en esa representación de la mujer? Porque no siempre los desnudos se vieron o se pensaron de la misma manera. Entonces, cuando la mujer se desnuda en la modernidad, siempre hay una carga erótica, hay una carga del poder masculino y hay una carga de la erótica, de la sensualidad y de la sexualidad que se pone en juego, que no siempre estaba presente en los desnudos anteriores. ¿Por qué? Porque durante toda la modernidad la mujer es mirada y pensada como un objeto. Y termina eso, después lo vamos a ver en lo que es la situación de la prostituta en el siglo XIX. Entonces, si nos circunscribimos al objeto, entonces dijimos que nosotros vamos a hablar de Argentina. Otra vez, como cuando nos pasó en las charlas anteriores, que yo decía que hablaba de historia del arte y en realidad hablaba de historia europea, cuando hablamos de historia argentina, lamentablemente por falta de fuentes, por falta de trabajo de base, nos circunscribimos en general a hablar de la historia de Buenos Aires, como máximo de la región pampeana, pero básicamente de Buenos Aires.
¿Qué es la Argentina? ¿Cómo pensamos la Argentina? ¿Cómo delimitamos la Argentina? Bueno, por eso, si bien el trabajo es sobre Argentina, debo reconocer que vamos a ver que es la parte de Buenos Aires. Un Buenos Aires y una Argentina que se autopercibe europea y homogénea. O sea, cuando nosotros hablamos, generalmente nos reconocemos como de origen europeo y como que somos iguales, el crisol de raza, o sea, todo esto se lo debemos a un trabajo normalizador de Sarmiento hasta acá muy fuerte, pero el argentino se percibe como único, entonces no reconoce por ahí con facilidad las diferencias, los matices, las regiones, todo eso se aplana, como cuando le metemos demasiada luz a una foto y le sacamos todo lo que hace marca diferencias y nos quedamos con algo como muy general. Y por otro lado tenemos la cuestión del tiempo. Entonces Argentina, especialmente Buenos Aires, y yo hice una circunscripción del tiempo que es 1853-1960. ¿Por qué ese tiempo? Bueno, ese tiempo tiene las arbitrariedades de cualquier periodización, no es que no se pueda hacer otra, pero esta vamos a ver que nos sirve por algunos motivos. Tenemos que entender que en América Latina las temporalidades coexisten. O sea, a veces cuando pensamos en la historia de Europa o Estados Unidos, la pensamos más como una secuencia. También eso tiene que ver con el relato, porque tampoco Europa es una sola, y por ahí cuando estudiamos a Picasso decimos que viene de una España premoderna, es decir, que tampoco ellos tienen un relato unificado, pero para la parte histórica muchas veces se presenta como secuencia. Nuestra historia constantemente están conviviendo los elementos premodernos, los modernos y después los posmodernos. Pero se dan como en simultaneidad, o sea, tenemos elementos que podemos llamar muy modernos, acompañados de otros procesos que son marcadamente premodernos. Siempre conviven distintos tiempos. No sé si se acuerdan que yo hacía referencia en otras charlas al hecho de que tenemos que pensar en tiempos más largos, de cosas que se mantienen más estáticas, y después sobre esas cosas que se mantienen más como formales, otras que van cambiando con mayor rapidez, y de última los tiempos de una vida. Los tiempos de una vida también son importantes para pensar la historia. Así que bueno, y otro gran tema que tiene el arte o lo que es la parte de una construcción cultural es que la temporalidad histórica, o sea, nosotros nos encontramos con un cuadro que existe, pero en ese tiempo el cuadro ha tenido muchísimas lecturas, y esas lecturas afectan nuestra forma de ver el cuadro. Es decir, un ejemplo típico y que se da siempre de esto es cuando pensamos en Las Meninas, que lo pintó Velázquez, que fue un cuadro de corte, que tiene toda una historia atrás, que representa a las hijas del rey, que representa al pintor, pero después Foucault nos hace toda una lectura de Las Meninas que nos da vuelta, y cada vez que vemos el cuadro, después de leer a Foucault, no lo podemos ver de la misma manera. Bueno, eso pasa con todas las obras de arte, que también eso es algo que tenemos que entender. Entonces, el cuerpo de la mujer representado en una sociedad dominada por una mirada masculina. Una mirada masculina no quiere decir que es la mirada que tiene el hombre únicamente, ¿sí? Es la mirada que se impuso el hombre, que tienen toda la sociedad, en una Argentina que está centrada en Buenos Aires y que cuesta mucho pensar una historia fuera de eso. Creo que hay que hacer, es un trabajo que nos debemos un poquitito todos, y con estos tiempos que se mezclan en distintas temporalidades y que representan distintas realidades. Es decir, nosotros tenemos que pensar que a partir de 1853 traemos el ferrocarril, traemos un montón de cosas, pero los indios seguían recorriendo la pampa, y entonces después hubo que hacer una conquista. Ese tipo de temporalidades se mezclan. Bueno,
Ahora que ya definimos esto, vamos a describir o caracterizar un poquito más estos periodos históricos y vamos a diferenciar otro término que por ahí se mezclan. Nosotros hablamos de la Edad Moderna desde el siglo XV, pero hablamos de modernidad no como un periodo histórico, sino más bien como una experiencia vital. Es decir, hubo un momento en que las personas que habitaban el mundo se sintieron que eran parte de un proceso de cambio constante, de renovación, de que las cosas quedaban como viejas o antiguas muy rápido. Y ese periodo, o sea, nosotros habíamos dicho que a partir del siglo XV hubo grupos ilustrados que tenían esa sensación, que se fue como consolidando. Pero a finales del siglo XIX, esa era la sensación que tenían todas las personas, o la mayoría de las personas, pues no podemos hablar de una homogenización tal. Tal es así que si nosotros pensamos en instituciones de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la cantidad de instituciones, publicaciones que tienen el término moderno dentro de su nombre. Por ejemplo, el Club de Nuevo Torino, que es una localidad que está cerca de Rafaela, que es muy chiquitita, se llama Juventud Moderna. ¿Por qué? Porque esa gente que habitaba esta zona remota de La Pampa, un pueblo muy chiquitito, se sentía parte de ese proceso de cambio, de renovación, que era la modernidad. Pero la modernidad decimos que es una experiencia, ¿sí? La modernización es algo medible, no es una experiencia, es material, es decir, la construcción de un ferrocarril implicaba modernización. La instauración de determinadas instituciones de la modernidad significaban un proceso de modernización. Bueno, en América Latina la sensación de modernidad y la modernización no fueron de la mano siempre. ¿Por qué? Porque esos procesos de modernización fueron muy parciales, muy diferentes por regiones, muy dependientes siempre del capital exterior, muy fragmentados. Entonces, tuvimos una modernidad porque tuvimos esa sensación de que el mundo cambiaba, que iba para adelante, evolucionaba, que el progreso no se podía parar. Eso pasó, la gente lo sintió, pero el progreso no siempre fue parejo. Entonces, eso causa grandes desajustes en el tiempo. Nosotros entramos en esa modernidad a partir, vuelvo a repetir, no es que esto sea lineal, no es que empezamos ahí y no salimos más. A partir de 1853 con la sanción de la primera Constitución Nacional. Esa Constitución que establecía un sistema republicano, que se mostraba abierta a la inmigración, que defendía la propiedad privada, que defendía la libre circulación, ¿sí? Que con algunas modificaciones en la Constitución que tuvimos hasta 1994, con modificaciones, pero era la Constitución del artículo 14 que estudiábamos cuando iba a la escuela. Bueno, el artículo 14 sigue existiendo, así que con algunas ustedes fíjense, viene de esta época. Bueno, entonces, por eso pongo la fecha de 1853 para empezar a pensar este análisis. ¿Qué pasó? Pasó este cambio, como que de ahí en más hubo un proceso de enfrentar lo que algunos, los liberales o unitarios, llamaban la barbarie. ¿Qué era la barbarie? Era el no verse reflejado en estas ideas europeas. O sea, no es que por ahí tenemos una como idea de lo que entendía Sarmiento como barbarie. En realidad lo que él veía como barbarie era el no poderse ver representado en copiar los modelos europeos. También tenemos que reconocer que el bárbaro, el
el enemigo a criticar para reforzarse, que fue una característica fundante de la historia argentina, fue cambiando. Entonces, por ejemplo, para Sarmiento el Bárbaro era el indio y el gaucho, pero a principios del siglo XX, cuando había llegado una oleada inmigratoria muy grande que ponía como en jaque que era la argentinidad, el bárbaro se convirtió en el inmigrante sucio, que venía y que no quería trabajar, que se quedaba con el trabajo de los argentinos. Si vemos las lecturas, leemos La Nación, leemos los diarios de la época, vemos que esos inmigrantes italianos, españoles, polacos, alemanes, suizos alemanes que venían, se los criticaba con términos muy duros. Entonces la barbarie empezaron a hacer esos inmigrantes y en los primeros años, sobre el primer cuarto del siglo XX, el modelo a seguir iba a ser el del criollo, que había sido detestado unos años antes. Así que eso también a tener en cuenta. Bueno, entonces yo les decía que acá terminaríamos esto de por qué los tiempos. Perdón, y 1960. ¿Por qué 1960 para terminar este periodo? En 1960 hay un cambio en el modo de pensar lo artístico que empieza a evidenciarse con fuerza en nuestro país. ¿Sí? Los que vieron la última charla del ciclo anterior deben recordar que yo ahí le hablaba del inicio de los conceptualismos, de una serie de cambios en pensar. Pero también hay un cambio en lo que va a ser la forma de que recibimos lo visual. Todo un avance en medios de comunicación que nos van a hacer cambiar la forma de ver lo que vemos y que van a cambiar la importancia que tienen estas imágenes pintadas que vamos a ver para pensar la realidad. Eso también lo vamos a ir desarrollando. Entonces, nos ponemos a pensar cómo organizamos las representaciones. Empezamos a ver lo que hay y por ahí uno podría caer en la tentación de decir, bueno, organizamos por años, de tal año a tal año, de tal año a tal año. Realmente esa clasificación es muy poco útil, porque nosotros vamos a ver que determinadas formas de representar se mantienen en el tiempo mientras aparecen otras que se cortan. Son distintas categorías. Bueno, en su momento armamos una serie de categorías que son las que van a ordenar este trabajo. O sea, ¿qué entendemos como categoría? Una serie de condiciones que nos permiten analizar juntos cuadros que por ahí cuando los vemos son distintos, pero que tienen determinadas cuestiones que vamos a ir viendo, que nos permiten decir, bueno, estos forman parte de algo y se relacionan con lo que estaba pasando en la sociedad, a pesar de en tiempos largos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo digo que los tiempos son distintos? Bueno, no lo digo yo únicamente, o sea, yo lo vengo a plantear acá, pero no es algo que desarrollo teórico mío, ¿no? El primer grupo de cuadros del que vamos a hablar es unos que representan a la mujer para ser mirada, ¿sí? Y ahí vamos a tener la obra de Prilidiano Pueyrredón, Schiaffino y de la Cárcova. Vamos a analizar 4 cuadros que son esos. Este tipo de cuadros aparece a mediados del siglo XIX y se extiende por ahí hasta la actualidad. Vamos a ver que aparecen todavía este tipo de imágenes. Después vamos a analizar, eso va a ser la próxima charla ya, una segunda categoría que es el hombre que mira. Y en ese vamos a analizar de la obra de Sívori, no toda la obra de Sívori, porque también vamos a ver que un artista a veces hace una obra que tiene determinadas características y después no mantiene esas categorías. Vamos a analizar El despertar de la criada, que es un cuadro bastante conocido y bastante trabajado, pero que tiene algunas cuestiones que son muy interesantes. Y vamos a analizar la obra de un pintor que a mí particularmente me gusta muchísimo, que es Thibón de Livián. Vuelvo al tema por ahí de la zona. Thibón de Livián no es nacido en Buenos Aires, es del interior,
trata de hacer carrera en Buenos Aires, no es tan conocido, pero tiene una obra sumamente interesante. Después, ya llegado el siglo XX, nos vamos a encontrar con otra categoría que tiene muchísimo que ver con la forma de mirar a la mujer en esta nueva etapa, y entonces nos vamos a encontrar con la obra de Gutero, y nos vamos a encontrar con una obra que era muy conocida y muy difundida hace unos años atrás, cuando yo era chica, era muy común, que era Soldi. Eso vamos a trabajarlo, eso van a ser, las vamos a llamar mujeres indolentes. ¿Sí? Y después vamos a ir a lo que son todas las nuevas miradas que tienen muchísimo que ver con los cambios sociales que se dan sobre todo a partir de 1930, y en esas nuevas miradas vamos a centrarnos en la obra en dos tipos de nuevas miradas. Una es la crítica social, y vamos a pensar en lo que son toda la obra de grabado con los artistas del pueblo. Acá aparece la imagen de la prostituta con fuerza. Y vamos a hablar de nuevas miradas y mestizajes, y vamos a hacer referencia a la obra también de dos pintores del interior, que son Guido y Centurión. Eso van a ser en el tercer encuentro. Y en el último encuentro se lo vamos a dedicar a una categoría. En realidad son dos categorías que juegan juntas en los pintores, porque vamos a referirnos a dos pintores que las trabajan por separado. Vamos a hablar de Spilimbergo y vamos a hablar de Berni, y vamos a hablar de virtuosas y putas. Los dos autores tienen una producción totalmente diferente que hace, que para mí me parece sumamente interesante para pensar, y bueno, los invito a la última porque creo que va a ser sumamente interesante. Así que bueno, eso sobre las categorías que vamos a analizar, y un poquitito el trabajo que vamos a pensar cómo sigue. También la idea es que los encuentros no sean tan extensos, así se nos hace a todos un poco, a ustedes no los canso tanto. Yo cuando empiezo a hablar por ahí se vuelve denso, me engancho mucho y me voy un poquito. Bueno, lo que yo quería hacer como último, así antes de entrar en los ejemplos concretos, es en un tema que es los estereotipos en las imágenes de la mujer. O sea, el estereotipo es un discurso dominante impuesto, siempre. Es decir, una imagen, cuando hablamos de que una imagen es estereotipada, no estamos diciendo, oh, esta imagen es buena o esta imagen es mala. Lo único que estamos diciendo es que esta imagen se nos impuso de tal manera que no nos deja ver las posibilidades de variación. Hace unas clases atrás yo les hablaba, creo, porque siempre lo doy como ejemplo, me parece hermoso, la idea de El rinoceronte de Durero, que es una obra bellísima. No la charlamos. Ah, bueno, se salvaron. El rinoceronte de Durero es un dibujo hermoso que hace Durero a partir de un relato y de algunos dibujos que le trajeron del rinoceronte. El rinoceronte no se conocía en ese momento en Europa. Entonces, no se salvaron, como ven, pues se las voy a contar igual. Durero dibuja en base a estos relatos. O sea, el rinoceronte durante mucho tiempo se creyó que era un mito, ¿no? Que no era real. Dibuja una imagen del rinoceronte que tiene como placas, porque a él le habían dicho que era así, él nunca había visto uno. El dibujo es bellísimo, y esa imagen del rinoceronte se mantiene hasta hoy. Tal es así que hay una marca que es Pauni, que hace maquinarias agrícolas, que tiene un rinoceronte estilizado, dibujado, y el rinoceronte tiene como una caparazón, cosa que el rinoceronte no tiene. Es decir, ese dibujo bellísimo de Durero termina convirtiéndose en un estereotipo de lo que es un rinoceronte. ¿Qué pasa? ¿El dibujo de Durero no es lindo? ¿No tiene defectos? ¿No es bueno? No, el dibujo de Durero es perfecto. ¿Qué pasó? Nos impide ver, lo han convertido no por la obra de Durero, sino por una obra posterior, por un disciplinamiento posterior que hemos tenido, en lo que para nosotros tiene que ser un rinoceronte. Ese es el tema del estereotipo. Bueno, con las mujeres en la modernidad ha pasado un poquito esto.
Desde antes también, pero como nos estamos centrando en este periodo, vamos a poner énfasis acá. Debe tener buenos modales, debe estar preparada para el matrimonio, tiene carácter pasivo, mientras que el hombre es un hombre activo, y tiene cierta relación con el pecado. Terrible problema por el cual, si una mujer es violada, es culpa de ella, porque ella lleva el pecado arriba. Y eso, piénsenlo, si hoy no está presente. Cuando decimos algo habrá hecho. Cuando preguntamos cómo estaba vestida o qué hizo. Ella tiene que haber hecho algo para que el hombre casto, puro y bueno, siempre lleno de buenas intenciones, haya optado y haya elegido pecar. Bueno, eso es un estereotipo. Esa construcción es un estereotipo. Y son dispositivos de poder sumamente útiles, muy eficaces y muy disciplinadores. Porque muchos de esos estereotipos, o sea, en realidad si es un estereotipo, no nos damos cuenta que está. No nos damos cuenta que es una construcción y pasamos a creer que es lo que la mujer tiene que ser. Y eso es un problema muy grande y muy difícil de superar. Otra relación con la idea de lo público y lo privado. La mujer privada es la señora, la que no muestra hacia afuera, y la mujer pública es la prostituta. Walter Benjamin dice que al convertir, que el capitalismo toma el deseo, el instinto, la fantasía humana y la convierte en mercancía. Y que de esa manera le hace perder toda su fuerza revolucionaria. O sea, y de alguna manera, no es que la prostitución no haya no haya existido antes. No estoy diciendo que la prostitución es un invento del capitalismo, pero el convertir en mercancía absoluta, eso es una cuestión muy, muy capitalista. Y la relación entre prostitución y trabajo, o sea, cuando vendemos el trabajo, cuando vendemos el cuerpo, también el obrero se convierte en alguna manera en el que vende lo que es su subjetividad y lo suyo. Bueno, la prostituta entra en un espacio, en el siglo XIX vamos a ver mucho la presencia de la prostituta. Y posiblemente sea por el tema de un hombre que se siente también amenazado. La prostituta es un terreno donde él puede ejercer su poder porque lo compra y es de él. Y de eso se puede pensar que es de alguna manera lo que le da seguridad. Bueno, por otro lado, yo soy larga para llegar al tema, hay otra cuestión que quiero marcar, o sea, cuando estamos hablando de la representación del cuerpo de la mujer, estamos hablando de un tipo de cuadros que tienen una característica o suelen llamarse desnudos. Los desnudos no es lo mismo que la desnudez o estar desnudo. Un desnudo no es lo mismo que estar desnudo. O el término desnudez. En otros idiomas la diferencia es más clara, en castellano se hace difícil de entender, pero les voy a explicar a lo que me refiero. Nosotros hablamos de un desnudo cuando hablamos de un cuadro, en este caso de una mujer, que es presentado para ser mirado y en ese mirado hay una posibilidad de uso. Es decir, hay como una idea de componente sexual y una idea del poder. Un poder que se opera sobre ese cuerpo de la mujer, que marca, que domina, que exige signos, una forma de ponerse. Por eso vemos después que hay cuadros que resultan revulsivos, como cuando Manet pinta su Olimpia mirando hacia adelante. No es una mujer entregada, es una mujer desafiando. Pará, che, ¿cómo? No, acá pasa algo. ¿Cómo esta mujer me va a mirar de frente? O sea, el desnudo que caracteriza muchísimo, es más, hay cuadros de desnudo en los palacios, en las salas de gobierno, que han marcado las decisiones históricas de la gente, de los grandes políticos. Y entonces, les decía un poco que el tema de la mujer generando y luchando por recuperar su
derecho, su identidad, ha marcado que durante todo el siglo XX y el XXI se haya presentado un escenario de lucha muy fuerte en romper esos estereotipos que se habían creado y también en crear nuevos estereotipos. Porque también tenemos que cuidarnos de los nuevos estereotipos que se crean. Porque, por ejemplo, a mitad del siglo XX se creó la idea de la mujer que lo podía todo, que podía ser hermosa, empresaria, brillante, genial, y en realidad lo único que hicieron es tirarle a la mujer un montón más de responsabilidades de las que ya tenía como ama de casa, que en un momento de haber pensado, por Dios, me vuelvo a lavar los platos y dejo de renegar así, imposible saber todo eso. Ese fue otro estereotipo que se creó para controlar, para dominar. Bueno, volví al tema del desnudo y la desnudez, ¿no? Bueno, el desnudo tiene mucho que ver con el estereotipo y tiene mucho que ver con esa exigencia de determinados signos. La desnudez tiene mucho más que ver con la calidez y con el encuentro. Muy pocos cuadros muestran la desnudez y generalmente son cuadros en los que hay un componente o una mirada distinta. Hay algunos cuadros de Rembrandt que son bellísimos para ver eso, ¿no? Ver la pincelada acariciando el cuerpo. Generalmente es un cuerpo amado y no dándole esa característica de objeto de ser usado. Bueno, les decía que la primera característica, la primera categoría que vamos a analizar, que es la que vamos a analizar hoy, es mujeres para ser miradas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de arte argentino centrado en Buenos Aires, que hablábamos desde 1853 a 1960, 1853 porque es el gran cambio político y la llegada de un proceso de un Estado que pretende ser modernizador, que esa modernización fue muy con altibajos, que la Argentina es un país con muchas regiones, muchas diferencias y que no se dio igual en todos lados, y que estamos hablando de los desnudos en el arte, es decir, después vamos a ver algunos cuadros en otras etapas que tienen diferencias, pero todas las primeras tandas que vamos a analizar son desnudos, son cuadros que se pintaron para que el hombre lo vea. Entonces, la categoría la llamamos mujeres para ser miradas. ¿Por qué? En los otros cuadros no son para ser miradas. Sí, lo que pasa que en estos cuadros que vamos a analizar se da una situación muy particular y es que la única que aparece en el cuadro, con una excepción que después ahora vamos a hablar, es la mujer desnuda. No hay rastro de que haya alguien afuera. Es decir, es una mujer desnuda o semicubierta como mucho, que vamos a ver un caso también, que está en ese estado para que el hombre la mire, pero el hombre no aparece. ¿Sí? El primer grupo de obras que vamos a ver es dos cuadros de Prilidiano Pueyrredón. Que este es el baño y este es la siesta. Estamos en la mitad del siglo XIX. Estamos en un proceso donde hay un cambio de clase dominante. Esta nueva clase dominante que ha llegado al poder tras derrocar al rosismo, quiere, es una aristocracia terrateniente, quiere mostrar su lugar, su espacio, qué está haciendo ahí, por qué está en el poder. ¿Y cómo lo hace? Buscando todos los ornamentos de estatus de la burguesía europea. Entonces, se desarrolla en una Buenos Aires que no tenía tradición de salones de pintura, que no había academia, no había escuela, un mercado, una oportunidad para la pintura al óleo maravillosa. Prilidiano Pueyrredón, que es
descendiente de don Pueyrredón, que fue director supremo y tuvo que irse con muchos problemas, como San Martín, como muchísimos otros que se fueron bastante complicados, viene y se instala como retratista. Ustedes van a ver que en las notas que vamos a publicar después de la charla, yo les doy unos links a el Museo de Bellas Artes, y ahí van a poder ver la obra de Prilidiano, que es, tiene algunas reminiscencias románticas en paisajes y otras cosas, pero su tarea principal es el retrato. ¿Qué retrato? No es cualquier retrato. Él pinta a una aristocracia consolidada. Un cuadro previo al 53 de Prilidiano, que es muy conocido, es el de Manuelita Rosas. Esa Manuelita Rosas con traje rojo punzó, jugando con los contrastes de unos bordeaux detrás, que tiene en su mano una carta para interceder ante su padre, don Juan Manuel. Toda esa simbología del cuadro, bueno, no la definió únicamente él, la definió con una comisión que ayuda en el cuadro, pero marca ya una forma de pintar el poder. Después se dedicó a hacer retratos de toda la sociedad de la época, o sea, hombres, mujeres con niños, las mujeres con sus ropas, con sus joyas, con su marca de que yo soy la señora de Juan y Juan tiene el poder y me tiene a mí y tiene este collar y tiene estas cosas. Una burguesía, una aristocracia terrateniente en realidad, que se quería consolidar como una burguesía fuerte. Así que esos retratos que caracterizaron su obra, fue su obra conocida. Prilidiano tenía por detrás otra producción. Dicen que fue una producción muy grande, pero de la cual se conservan únicamente estos dos cuadros. ¿Por qué? Porque cuando Prilidiano murió, la familia puso el grito en el cielo, es más, los grandes pintores dijeron qué desvergonzado, y se quemaron todas esas obras. Estas obras eran para uso privado. Sí, para el uso privado que ustedes se imaginan. La persona pintada en la imagen, la mujer es siempre la misma, era su empleada doméstica, que se llamaba Romualda Lisboa Cané. Romualda Lisboa Cané posiblemente también haya sido su amante, y acá entra otro tema que es importante para pensar, que es el nombre. O sea, si nosotros buscamos en la mayoría de las crónicas, habla de que era la sirvienta mulata de Prilidiano. Y si nos ponemos a pensar cómo las palabras constituyen, pensamos que es una sirvienta, y si buscamos en la Real Academia Española encontramos que la sirvienta es la persona que sirve como criada. Si buscamos criada, es la persona que fue educada, alimentada y tratada desde pequeña para servir. Es decir, y en ese servicio, lamentablemente, durante todo el siglo XIX y bastante del XX, incluía el servicio sexual. Y una palabra también que la Real Academia Española no le reconoce el origen, pero dice que es de origen portugués, pero en realidad es de origen portugués llegada desde África, es el de mucama, que mucama quiere decir esclava para el servicio sexual de su amo. Es decir, la relación entre el trabajo como empleada doméstica y el trabajo como servicio del amo, muchas veces sin pago, es muy estrecha. De todas maneras, a mí particularmente, viendo estos cuadros, me parece que Prilidiano tenía con Romualda alguna relación bastante íntima, porque en la pincelada vemos como que hay cierta marca de afecto. Y hay en el baño, que creo que es la que está acá,
que les decía antes, una característica que es muy particular. Romualda está bañada, semicubierta, está en el baño, está en la bañera, semicubierta, y está mirando hacia afuera, no hacia adelante, sino hacia el costado, hacia afuera, con expresión de gozo. Está gozando sexualmente para un hombre que ahí comienza a aparecer. En ese cuadro, por eso yo les decía, de los que íbamos a analizar hoy, es el único cuadro en que el hombre entra un poquitito en juego, ¿sí? En la otra, en la siesta, son dos mujeres, en realidad las dos mujeres es la misma en dos posiciones, acostadas juntas, con una gran sensualidad o sexualidad, y el hombre no aparece, no hay rastros de que él está ahí, por más de que es el que está mirando. Yo les decía antes que la pintura ha tenido desnudos desde siempre, pero estos desnudos tienen características distintas. Por ejemplo, si vemos los desnudos de los egipcios, que veían la desnudez con cierta naturalidad, entonces la pintura de desnudos no tiene esa carga para ser mirados. O en el caso de la Edad Media, en la Edad Media la mujer tenía una situación bastante difícil, no era una situación sencilla, pero vamos a ver que las representaciones de la mujer del desnudo de la mujer tiene como distintas características. En este cuadro que habla de la creación vemos dos de ellas. Una es la inocencia, un Adán y Eva recién creados, sin maldad ninguna, y otro es como cierto carácter ya criminal, o criminal en el sentido de lujuria y vanidad, que es un Adán y Eva después de comer la manzana, o sea, que ya tienen conciencia de su desnudez. Por eso, como vemos, en la primera Eva no se tapa, si bien al final le ponen una mano bastante acomodada. O hay representaciones de escenas de cama donde se ve la desnudez. Estos son iluminaciones de textos. Este casi no se ve. O escenas en las que aparecen hombres y mujeres en un banquete desnudos. Son representaciones de la Edad Media. O acá otra vez la representación de Adán y Eva, con la manzana, la víbora. Un cuadro que siempre me hace acordar mucho a Picasso. La imagen es bastante similar. O en este caso es una imagen de martirio, o sea, es una santa que va a ser puesta para el martirio. El cuerpo desnudo, en este caso de la santa, nos habla de la virtud o la inocencia de la santa. Entonces, sí existían las representaciones de cuerpos femeninos antes de la modernidad. Lo que no existía era esa idea de la pintura de la mujer como idea de lujuria. Creo que, o de pecado de por sí, o sea, cuando se pintaba una mujer, se la podía representar como que estaba pecando, pero no para que vos peques. O sea, en cambio, desde la modernidad, la mujer se pinta se muestra para que el hombre la vea, para el regocijo del hombre. Y después vamos a mostrar dos imágenes más. Una es de Schiaffino, que es el reposo, y la otra es de la Cárcova. Hay una cuestión bastante interesante. Por ejemplo, Schiaffino, que es el autor de este cuadro, que es un poco posterior a Prilidiano. Después, la clase que viene, yo voy a profundizar un poquito más en lo histórico de este periodo. Fue muy duro con los desnudos de Prilidiano, hablando de como que Prilidiano era inmoral por llevar adelante esas obscenidades. Porque él se consideraba fuera de eso, porque lo que ellos pintan, los dos acá, son desnudos académicos. Van a ser desnudos. ¿Tenés algún
no son mujeres reales. Tienen carne, hay carnadura atrás. Desde el color, que si bien posiblemente lo haya disminuido un poco porque era mulata y la imagen no da la idea de mulata, él pinta una mujer que es real. Tanto de la Cárcova como Schiaffino pintan una mujer idealizada. En el cuerpo de los dos no hay los rasgos de identidad. Es como cuando ahora se sacan una foto y le ponen unos filtros terribles y la imagen final es una imagen muy linda, pero que a veces no tiene que ver con lo que tiene una persona de particular. Bueno, este tipo de desnudos juega con eso y también son para el deleite, para el placer, no para el goce como ese goce revolucionario del que habla Benjamin. Acá lo que se trata es de limitar o de acortar la sensación. Bueno, esto, aunque no lo crean, y me he organizado mucho para que la charla no dure más de una hora, estoy terminando. Así que... Estuvimos a que más de una hora, Bueno, les juro que puse mucha voluntad en no irme con otros temas, pero bueno. Entonces ya está confirmado que van a ser 4 y 9. Vamos a hacer sí, porque si no se iba a ir muy largo. La clase que viene, que es más, a lo mejor ella está un poquito más corta, pero bueno, trabajar. Yo les tiro para que ustedes, sé que alguna gente tiene, me pregunta las obras o para ir viendo, adelantándonos a la obra, si tienen ganas vamos a ver lo que es El hombre que mira y ahí vamos a tener el cuadro El despertar de la criada de Sibori. Si ven la imagen, si la pueden ver antes, vean otras obras de Sibori, pero presten especial atención porque van a ver que hay mucha diferencia entre El despertar de la criada y el resto de la obra de Sibori. Y busquen a Tibón de Livián, se escribe T-H-I-B-O-N, Livián de Livián con B alta, y van a ver una obra que es sumamente interesante. Por otro lado, los otros autores que vamos a ver es Butero. Butero tiene un cuadro, lente justamente, también podemos pensar en la Anunciación, o sea, vean los desnudos de Butero, y la obra de Soldi, Raúl Soldi. Así que si tienen ganas de ir adelantándose un poquitito y hacer la tarea, tienen la obra vista, así les va a ser más fácil después, porque ahí vamos a profundizar bastante más en lo que es la obra. Bueno, como dijimos, si surge alguna duda, sabemos que a veces cuando se van dando las charlas, el proceso de pensar lo que se va diciendo lleva un poco más de tiempo, o por lo menos hablo de mi experiencia personal, y entonces las dudas quedan, y está bueno que no se las queden, que las digan, que nos escriban, que las vayan poniendo, así vamos sacándolas. Si no es por escrito, va a ser en el próximo video o similar. Dicho esto, vuelvo a repetir lo que dije al principio, seguimos con estas clases online, clases, encuentros, charlas. Hasta ahora veníamos con estas charlas de arte y los cursos de cocina. Bueno, esta charla va a seguir 3 jueves más, van a ser los jueves, no va a ser como la otra vez de 2 días, sino que vamos a hacer una por semana, así que para los que estén interesados en volver a trabajar esto de pensar esto de la cuestión del arte, vamos a seguir los jueves a las 6 de la tarde, igual después los videos quedan subidos. También, como bien dijiste, van a tener las notas que ahora vamos a estar subiendo, que es una nota donde está un breve resumen de lo que se fue charlando, con algunas ideas y las obras para que las busquen de la charla esta. Sumado a eso, tengo que decirles, bueno, el otro curso que se estaba dando era el de cocina. El de cocina continúa este jueves, casi digo jueves, este sábado a las 5 de la tarde vamos a hacer un clásico de la casa, que son las pizzas. Porque nos vinieron pidiendo que enseñáramos a hacer las pizzas, ¿qué pizzas? Bueno, vamos a hacer pizzas. Y sumamos esta semana
se sumó el profe Franco Chat haciendo un vivo del taller de percusión, enseñando algunas técnicas de bombo legüero. Ahí me tienen que poner, no me están poniendo bien, pero sé que he confirmado que va a haber otro encuentro. Falta coordinar algunas cuestiones de horario. Pero ya para los que estuvieron y les gustó, porque vimos que tuvo mucha repercusión, sepan que va a haber otro encuentro. También vamos a alargar, porque estuvimos, pero eso ya no es online, no es en vivo, sino que va a ser algunos videitos de algunas clases que la profe de yoga también se sumó, Nadia. Así que estamos todos trabajando para que el bodegón siga dando, pudiéndoles ofrecer, claro, pudiéndoles ofrecer esta propuesta que es la que nos caracteriza. Bueno, y les recordamos, los invitamos a los que tengan ganas de escribir, de dibujar, de trabajar algo, para cartografías de cuarentena, si tienen un texto, si tienen una imagen, nos las hacen llegar y las ponemos a circular como este tema de un espacio de encuentro o de pensarnos todos en red en este momento. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Nos estamos viendo. Saludos.